Sí, ahí está. Le dan a aceptar y ya estamos. Eso es para tenerla ahí en repetición. Muy bien, excelente. Entonces, volvemos a la clase después de hacer este breve repaso y vamos a lo que continúa. Recuerden, si ustedes tienen alguna pregunta, no tengan pena, levanten la manita ahí, la manita digital, y con gusto lo miramos. Entonces, ¿qué mirábamos ahí? Esta es la segunda venida de Cristo y en su segunda fase, ya lo aclarábamos. Esta es, aquí lo que tenemos en pantalla, es cuando Él pone sus pies sobre la tierra, el monte de los olivos exactamente, y todo ojo le verá. Les decía, yo antes pensaba, ¿cómo va a ser esto, verdad? Que todo ojo le verá, si va a ser en un solo lugar, sí, en Jerusalén, obviamente, pero al pasar el tiempo y especialmente ahora con la tecnología que ya tenemos, ¿verdad? Es muy fácil que el evento que se está dando ahora mismo lo miremos hasta en Guatemala, lo miremos en cualquier parte del mundo a través de las comunicaciones, las videollamadas, todo eso. Entonces, hoy sí entiendo que se hace fácil donde dice todo ojo le verá, cualquier evento internacional, donde quiera, en cualquier parte del mundo se puede estar viendo. Entonces, seguramente que la venida de nuestro Señor Jesucristo, eso va a estar transmitiéndose por las redes, colapsándose el internet y las redes sociales, todo eso, eso va a ser visible en todo el mundo, seguramente a través de la tecnología. Y se da cumplimiento donde dice, todo ojo le verá, ¿verdad? Lamentablemente, los que se quedaron, pues, estarán viendo esto, ¿no? Entonces, vamos, ¿con qué propósito la segunda venida de Cristo? ¿Cuál es el propósito de todo esto, verdad? Eh, Hoy daba precisamente una clase en la Escuela de Evangelistas de las Asambleas de Dios en la zona 3, en el IBC. Y platicamos un poquito de esto y decíamos, si Cristo no hubiera prometido su regreso, si no estuviéramos seguros de su venida, ¿qué caso tenía ser cristianos? ¿Qué caso tendría sacrificarse uno, dejar algunas cosas, sacrificar algunos deseos, ¿verdad? Si Cristo no viene por su iglesia, entonces no tendría caso. Entonces, por eso la segunda venida es real. Él la prometió y viene. Ahora, ¿con qué propósito viene? ¿Para cuál es el propósito de volver? Bueno, miramos y tenemos en relación con la iglesia. Ahí tienen ustedes, aún ustedes no lo tienen en su documento, ¿verdad? Solo está allí entonces, pero yo se los menciono ahí. En relación con la iglesia, ahí tenemos la segunda venida de Cristo. ¿Cuál es el propósito? Es resucitar primero a los justos muertos y transformar a los justos vivos. Y todos juntos serán arrebatados a encontrar al Señor en el aire y así estar para siempre con Él. Eso lo dijimos en su momento. Se explica en la primera carta a los tesalonicenses 4, 13 al 17. Entonces, ¿la segunda venida de Cristo tiene que ver con la iglesia? Por supuesto que sí, directamente con la iglesia. ¿Qué tiene que ver? Bueno, la segunda venida de Cristo da lugar a la resurrección de los muertos en Cristo y a la transformación y arrebatamiento de los que estemos vivos, si fuera el caso, ¿no? De estar vivos. Entonces, recuerden, eso tiene que ver. ¿Cuál es el propósito entonces en relación a la iglesia? Resucitar a los muertos en Cristo y arrebatar a los vivos. Obviamente estoy hablando de los justos. Lo dice primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 17, lo dice también primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 50 y 51, lo dice Filipenses 3, 20, 21 y primera carta de Juan 3, 2. Así es. Vea, Tesalonicenses ya lo leímos, ya lo hemos leído. Ahora, primera carta a los Corintios, vamos a ver esto que dice acá. Interesa que nos documentemos bien en cuanto a esto. Primera carta de Corintios, capítulo 15 y versículo 50, dice, vea esto, 50 y 52, dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Aquí os digo un misterio, dice Pablo, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, obviamente los muertos en Cristo, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Ahí tiene que ver, eso tiene, por eso es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si Él no viene, entonces la iglesia queda burlada. Si Él no viene de regreso, o sea, si Él no hace su segunda venida, la iglesia queda burlada. Nuestro mensaje sería incorrecto, sería un error, ¿verdad? Entonces, por eso Él viene, para darle cumplimiento a todo eso. Eso es en relación con la iglesia. Y miramos también en relación con las naciones. Ustedes recordarán, y lo vamos a ver más adelante, muchas naciones
pasarán al periodo milenial, ¿verdad? Pasarán al milenio, estarán también en este tiempo, será entonces eh, juzgados. Bueno, ¿y qué tiene que ver las naciones ahí? Dice, al final de la gran tribulación se llevará a cabo el juicio de las naciones, ovejas, y naciones cabritos. Eso lo dice Mateo 25, 31 al 33. Las naciones ovejas son las que brindan apoyo al pueblo de Israel y las naciones cabritos son las que tratan mal a Israel. Ahí no tiene que ver con la iglesia, ahí tiene que ver con las naciones. Y la segunda venida de Cristo tiene que ver con esto, con hacer juicio a las naciones, ¿verdad? El centro es Israel, quienes apoyan y quienes no apoyan a Israel. Ahí tendrá que ver con esto. Muy bien, y luego tenemos en relación, es el propósito de la segunda venida de Cristo, en relación con los judíos. ¿Qué tiene que ver con los judíos? Se convertirán a Cristo como nación y serán grandes misioneros, eso dice Zacarías 8, 20, 23, no serán arrojados más de su tierra, Amós 9, 15 y Ezequiel 34, 28. Eso tiene que ver. Ahí se recuerdan de que la oportunidad por promesa la tiene Israel. Entonces, en la gran tribulación todavía 144,000 tendrán predicación en cuanto a Israel, porque ellos aún esperan a su Mesías. Se recuerdan, ellos todavía esperan a su Mesías. Entonces, viene en su segunda venida en relación con ellos y pues tendrán su oportunidad de salvación todavía. Muy bien. En relación con el anticristo, la segunda venida de Cristo. O sea, todo esto conecta, tiene conexión. ¿Por qué la segunda venida de Cristo? Vea, porque tiene un propósito para con la iglesia, tiene un propósito para con las naciones, tiene un propósito para con los judíos y tiene un propósito para con el anticristo. Con el anticristo, ¿qué tiene que ver? Será apresado. Por eso es la segunda venida de Cristo. Será apresado y arrojado al lago de fuego juntamente con el falso profeta. Eso lo dice Apocalipsis 19, 20. Miremos este pasaje. Muy bien. Apocalipsis 19, 20 dice, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y había adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Eso es. O sea que la segunda venida de Cristo tiene relación con el anticristo. Sí, viene para apresarlo, viene para ¿qué le digo? Para meterlo a castigo. Eso es en cuanto a la segunda venida de Cristo. Y luego tenemos en relación al milenio. ¿Y qué tiene que ver el milenio en esto? Bueno, al final de la gran tribulación, Cristo establecerá su reino milenial, o sea, su reino terrenal. Eso lo dice Apocalipsis 20, 24. Mire qué dice. Apocalipsis 24 dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces la venida de Cristo tiene que ver con el milenio. Correcto, viene a establecer su reino. Si él no viene, no existe el milenio. Entonces su venida es para venir a establecer. Y aquí sí se da lo que los discípulos creyeron y lo que muchos creyeron en su primera venida. ¿Qué pensaron en su primera venida? Que el Señor venía a derrocar a Herodes, que el Señor venía a quitar del reino humano a los poderosos. Y por eso muchos se burlaron, muchos creyeron, no creyeron en él, muchos pensaron que era un farsante, porque nunca hizo nada en contra de Herodes, nunca lo quitó de la silla. Es que él no vino en esa primera venida a establecer su reino terrenal, por eso no vino a pelear con los reyes, no. Ahora sí, él derrocará todo gobierno humano en esta segunda venida, y ahí se da el inicio del milenio. Entonces la segunda venida de Cristo tiene que ver con el milenio también. Muy bien, hasta ahí vamos. Ahí tenemos el propósito de la segunda venida de Cristo. ¿Tiene que venir? Sí, tiene que venir. Mire, por lo menos tenemos ahí 5 propósitos, ¿verdad? Para con la iglesia,
para con las naciones, para con los judíos, para con el anticristo y para con el milenio, el periodo milenial, ¿verdad? Entonces, por eso la segunda venida de Cristo es vigente, obviamente. Muy bien, está muy bien ahí. No tenemos ninguna pregunta, ¿no? Hermano, disculpe. Entonces el falso profeta no es el anticristo, es un personaje distinto. Le voy a explicar. Lo que pasa es que Satanás imita exactamente lo de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, la divinidad, la Trinidad divina, él la imita también. Entonces, en la Trinidad divina tenemos Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, cada uno en su función. Vea, cuando Cristo vino a la tierra, vimos a Dios prácticamente encarnado. A través de Cristo vimos al Padre, ¿verdad? Y ahora Cristo se fue y quedó el Espíritu Santo. Está el Señor con nosotros, o sea, el Hijo está con nosotros a través del Espíritu Santo. Dios Padre está con nosotros a través del Espíritu Santo, pero siempre hay un representante. El Espíritu Santo no toma cuerpo, solo el que tomó cuerpo fue el Hijo, que encarnó y estuvo, hablemos, 33 años acá, el único. Dios fue visible, sí, a través del Hijo, fue visible. Lo pudieron palpar, lo pudieron sentir a través del Hijo, nada más. El Padre no. El Padre estaba con ellos, pero a través del Hijo. El Espíritu Santo estaba con ellos a través del Hijo. Ahora bien, en la copia malvada, la copia maligna, diabólica, es exactamente lo mismo. Entonces tienen el dragón, tienen el anticristo y tienen el falso profeta. Dragón representa al Padre, el anticristo representa a Cristo, obviamente, porque anti viene de en lugar de, y el falso profeta representa al Espíritu Santo, ¿verdad? Así es como la juegan ellos. Entonces, visibilidad de quién va a haber el anticristo. El único que tomará personalidad, porque cuando habla del dragón no va a pensar, y ahí va a andar un dragón físico. No, 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 no. ¿Verdad? Y como no vimos al Padre físicamente, tampoco ellos se dejan ver de esa manera, ¿verdad? Entonces, son cuestiones que toman personalidad en algún momento. En cuanto al anticristo, más adelante lo vamos a ver cuando entre el tiempo del día del Señor, ahí vamos a empezar a ver el anticristo, más adelante en otra sesión, ¿verdad? Entonces vamos a estar viendo sobre cuándo se da a conocer. Por ahora, ¿qué dice Pablo? El sistema ya está, el anticristo, ya está su sistema, pero él no puede revelarse todavía porque hay alguien que lo detiene. ¿Quién es ese alguien? Obviamente es la iglesia y el Espíritu Santo con la iglesia. Esto no deja que el hombre inicuo, le menciona a Pablo, que está refiriéndose al anticristo, no permite que se manifieste, pero sí se va a manifestar. Ahora, ¿cómo se va a manifestar? Personificado, será una persona que tomará representación. Ahora, esta persona, miren mis hermanos, no cometamos errores de muchos que a través de la historia lo han cometido. Yo he leído tantas predicaciones antiguas, de muchos años atrás, recordarán ustedes y seguramente ustedes también habrán tomado o habrán oído alguna predicación donde decían, es que el anticristo es Juan Pablo II, Juan Pablo II es el anticristo y muchos predicaron que el anticristo era Juan Pablo II. Juan Pablo II se murió y nunca fue el anticristo, no, 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 ¿verdad? Han determinado, han señalado nombres de personajes pensando, este es el anticristo. Realmente no podemos. Va a ser alguien, sí, es correcto. Tendrá que ser un poderoso, sí, es correcto. Lo único que sí puedo decir es que el anticristo tiene que tener poder militar, poder político, poder económico y tendrá que tener sangre judía, descendencia judía, eso sí. Por lo tanto, ningún hombre, si aquí en Guatemala un guatemalteco empieza a decir, por ejemplo, yo soy el anticristo o este es el anticristo, alguien viene a decir, eso no es creíble. ¿Por qué? Porque un judío jamás va a aceptar como Mesías a alguien que no sea judío. ¿Sí me doy a entender? Entonces, si a un judío le presentan a un guatemalteco, es totalmente gentil. ¿Cómo lo van a recibir como Mesías? Jamás. Entonces, para que el pueblo de Israel sea engañado, tiene que ser un judío, uno con sangre judía, descendencia judía. Este sí tiene probabilidad a ser un anticristo, ¿verdad? Tendría que tener poder económico, poder militar, poder político, porque él tiene, ¿qué le digo? Influencia sobre naciones, ¿verdad? Entonces,
y tiene que tener descendencia judía, sangre judía. De no ser así, el pueblo de Israel jamás lo aceptaría como Mesías. Esas son señales. Por lo tanto, los que han mencionado en alguna, lamentablemente algunos predicadores, ¿verdad? No es así, no es así. Se han mencionado nombres que el presidente de Rusia, que no sé quién, que no sé qué, son estudios bajo una imaginación totalmente humana, con derecho a errar, pero cometemos errores, somos irresponsables ahora al poner un nombre como el anticristo. Eso todavía no. De hecho, dijo, es un misterio. Todavía el hombre inicuo todavía no ha sido manifestado. Entonces no podemos señalar a alguien. Hermano Josué García, le escuchamos. Buenas noches, hermano pastor. Muchas Mire, gracias, con igual. una duda. Uh -huh. Leí ahorita la cita de Apocalipsis 24 Sí. y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, dice, Uh -huh. y por la palabra de Dios. ¿Qué relación tiene este texto con Apocalipsis 7:9? ¿Hay Ahora veo. alguna relación? Aquí está hablando recuerden, aquí está hablando de los que murieron en la gran tribulación por causa del testimonio, por no negar a Cristo, ¿verdad? Y ellos, dice ahí, se les dio facultad de sentarse en trono porque ellos, junto con la iglesia, pero ellos no son iglesia, recuerden, junto con la iglesia pasa para gobernar en el milenio, eso sí, pero usted me está hablando de Apocalipsis 7, ¿7 qué? Siete, está en 7:9. 7:9 dice, después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Ajá. Esto después, aquí una gran multitud. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron, diciendo, amén, amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra al Señor. Eh, sean a nuestro Padre de los siglos. Entonces uno de los ancianos habló diciendo, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿De dónde han venido? Aquí está la respuesta. Y yo le dije, Fernando Juan, Señor, lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Está hablando del mismo grupo. Y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Son de los que han salido de la gran tribulación. ¿Qué nos dice? Los que han ofrendado su vida porque no se dejaron sellar, porque no negaron su fe. Obviamente estamos hablando de gente judía que se enfrentaron a esto, ¿verdad? Y ofrendaron su vida, murieron por causa del testimonio. Es el mismo grupo que está refiriendo Apocalipsis 24. Solo estos en donde, bueno, a mí me gusta preguntar Y mucho, ¿verdad? sí, Esto, como vi tronos, esos tronos, como aquí está hablando en ese Apocalipsis, vamos a ver, Apocalipsis 4. 24, aquí Pero está ya cuando hablando está hablando Apocalipsis 24 es porque ya está hablando del reino milenial. Y cuando dice vi trono es porque estos, junto con la iglesia, son los que gobernarán en el milenio. Ahí se recuerdan que dice que en el milenio nosotros, literal la iglesia, seremos reyes y y sacerdotes sacerdote. que reinaremos con el Señor. En otras palabras, su equipo de trabajo, de reino. ¿Quién es? La iglesia y todo. ¿Por qué habla de nosotros y todo ello? Porque habrá naciones. Ya eso lo vamos a ver en su momento más adelante. Habrá otras naciones que regirán, pero esas naciones van a ser gobernadas por el mismo Cristo y su séquito, o sea, su ejército, su gente, la iglesia y todos estos que ofrendaron su vida. Entonces, por eso dice el capítulo 20, que ahí literalmente está hablando del milenio, dice, y vi tronos donde se sentaron. ¿Quiénes? Estos que también lavaron su ropa, que están saliendo de la gran tribulación, porque ellos lograron ya salvarse a través de su sacrificio, lograron salvarse de ofrendar sus vidas, ¿verdad? No mucho la gracia con ellos, ¿verdad? Porque la gracia la dejaron ir,
La gracia se termina en el arrebatamiento de la iglesia. La iglesia sí es salva por gracia, pero estos, por su ¿cómo se llama? Persistencia, por su perseverancia hasta la muerte. Recuerde que dice Mateo 24:13, más el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Y ese texto no es para este tiempo. Hay muchos que lo predican en las iglesias para este tiempo. Persevere para ser salvo. No, porque no es por obras. Ahora no. Ahora no es por perseverancia, ¿verdad? Ahora es por gracia. Este texto, Mateo 24:13, es para el periodo de la gran tribulación, porque ahí va a ser salvo solo si persevera en su fe, aunque eso le cueste la vida, ¿verdad? Ahí va a encontrar la salvación. Son los que llegan allá y son también seleccionados para gobernar, para sentarse en tronos para el milenio, ¿verdad? Para el reino milenial. Amén. Entonces, prácticamente esos tronos es aquí en la tierra, cuando el Señor venga a Jerusalén. Es correcto. A establecer Ahí su va a reino ser, aquí. ahí establece su reino, ahí se van a estar esos tronos para juzgarlos prácticamente. Es correcto, así No, es. no juzgarlos, pues, porque prácticamente si ya... Para gobernar. Cuando Ajá. dice gobernar es dirigir, ¿verdad? Es administrar, ¿verdad? ¿Verdad? De repente, déjeme pensar de la manera humana. De repente nos va a asignar algunas áreas, de repente, naciones y todo esto. Déjeme pensar de una manera humana, ¿no? Aunque el gobierno de Dios no lo pudiéramos entender, no sé cuál es el plan de él, pero a nuestra manera de pensar, ¿verdad? De repente, como nosotros vamos a ser reyes y sacerdotes que reinaremos con él, alguna asignación tendremos, ¿verdad? De gobierno con él, ¿verdad? De eso se trata de los tronos. Muy bien. Amén, hermano. Gracias. Ahí estoy dando algunas respuestas. Miramos qué dice hermana Esperanza en su comentario. Dice, y los que no perseveren ahorita, bueno, lo que pasa es que hoy la salvación no es por obras. La salvación no es por perseverar. La salvación es por gracia, ¿sí? Porque entonces el que persevera hoy puede decir, pero yo estoy perseverando. Y si está en pecado, aunque esté perseverando, no es salvo. Porque si no abraza la gracia, esa es tentativa. Entonces, hoy no se puede decir que es por perseverancia, porque alguien puede decir, yo asisto todos los días a la iglesia, nunca me he alejado, entonces soy salvo, pero tiene algunos pecados sin aceptar la gracia, sin abrazar la gracia, entonces no es salvo. Hoy es salvo y justificado por la gracia de Cristo, ¿verdad? Nada más esto, no es por perseverancia. Por eso es que algunos pueden salirse del evangelio y volver a la salvación. El Señor mismo los abraza otra vez, los perdona, porque no es por perseverancia. Si fuera por perseverancia, le hubieran dicho, tú ya no tienes derecho, no perseveraste, te quedaste, te saliste, ¿verdad? Entonces caíste de la gracia, no tienes derecho, pero como no es por perseverancia, hoy es por gracia. Si la gracia lo alcanzó, vuelve a la gracia, usted es otra vez salvo, ¿verdad? Si vuelve a él, porque no es por perseverancia hoy, a diferencia de la gran tribulación. En la gran tribulación sí es por perseverancia. No quiero sembrar un malentendido, mis hermanos, al decir, como no es por perseverancia, sálgase. No, porque entonces pierde la gracia también, ¿verdad? Entonces no, manténgase ahí, pero sepa que no son las obras que lo justifican, sino la gracia. Hoy las obras nos condenan, ¿verdad? Si el Señor tomara y nos juzgara por nuestras obras, yo estaría condenado, ustedes, ¿verdad? Condenado porque mis obras me delatan. Entonces la gracia me santifica. Y dice, y tengo otra duda, sobre los judíos que ya han muerto antes de la gran tribulación, ya no tienen esperanza. Miren, la única oportunidad que tenemos nosotros, los seres humanos, judíos y gentiles, es en vida. ¿Sí? Si los judíos de este tiempo, oigan esto, hablemos de los antiguos que nunca conocieron la gracia porque no se les predicó, ellos es otro rollo, ¿sí? Por eso dice, el que sin ley peca, sin ley será juzgado, ¿verdad? A ellos no se les puede condenar cuando no había una ley para ellos, pero cuando vino Cristo y conocieron la gracia, si ellos la rechazaron, ese no es problema de Cristo. Y ahí lo tuvieron a él y lo rechazaron. Si, por ejemplo, por decir algo, 2024 murió un judío que rechazó la fe cristiana, ¿verdad? Ya no tiene oportunidad, ya no. Judío o gentil ya no tiene oportunidad, la perdió. ¿Quiénes van a tener la oportunidad en la gran tribulación? Los judíos que estén vivos todavía por promesa, ellos podrán tener, pero si se murió ahora, perdió toda oportunidad. Así es, no hay oportunidad, aunque sea judío. Si murió antes de la gran tribulación, no tiene oportunidad. Si en la gran tribulación muere, pero rechazó a Cristo, igual no tiene oportunidad, ¿verdad? Porque el único que salva es Cristo. Muy bien, así es. Vamos a la otra.
Dice Sergio Barrios, buenas noches, hermano. Tengo una duda. ¿Cómo abrazo la gracia? Excelente, muy buena pregunta. ¿Cómo es gracia? Significa regalo inmerecido. Eso significa gracia. Entonces, usted no tiene que hacer nada. Usted no tiene que pagar un precio. Él lo pagó por usted. Usted no tiene que hacer penitencias. Usted solo tiene que abrir su corazón y decirle, Señor, te recibo en mi corazón como el Salvador de mi vida. Te confieso que eres mi Señor. Y desde ahí amarlo. Eso es recibir la gracia. Eso es abrazar la gracia. Solo eso. Y ya la tengo, sí, ya la tengo. Es que todo Él lo hizo por nosotros. Nosotros solo lo que tenemos que hacer es recibir su perdón. Él nos ofrece su perdón. Si alguien no es perdonado, no es porque Dios no lo quiere perdonar, es porque no recibe el perdón. Entonces, si abre el corazón y dice, Señor, yo recibo tu perdón, claro. Entonces, ahí tiene la gracia ya. La gracia es un regalo inmerecido. Y Pablo dice, no soy salvo por obra, sino por gracia. Pues este es un don, es un regalo de Dios, ¿verdad? Ninguno es salvo por obra, sino por gracia. Entonces, el peor pecador, si hoy se arrepiente y se vuelve al Señor, encuentra salvación. El peor pecador. Isaías 1:18 dice, si tu pecado fuera rojo como el carmesí, vendrá a ser emblanquecido. Si fuera negro, vendrá a ser como blanca lana. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. Cuando alguien se arrepiente y pide perdón, Dios lo perdona si vuelve a Él, ¿verdad? Entonces, esa es la gracia de Dios. Eso es lo bonito hoy. Hoy no tengo que estar yo haciendo obras para ser salvo. Ahora alguien me dice, entonces, ¿por qué asisto a la iglesia? Porque soy salvo, por agradecimiento, porque voy a adorar al que me salvó por eso, no para salvación, sino porque soy salvo. Nadie, ninguno de nosotros debe de asistir para salvación. Asistan porque son salvos, por eso, ¿verdad? Hermano, disculpe, va a subir la grabación a YouTube, es que se me terminará la carga. Sí, hermano, la estamos grabando y la voy a subir, ¿verdad? Primero Dios, la voy a subir. Si es que hago el proceso bien, porque a veces me pasa que no hago el proceso bien, ¿verdad? Entonces, estamos ahí. ¿Hay alguna otra pregunta? Si no, continuamos, porque todavía estamos al pendiente de esto. Seguimos, ¿verdad? Sí. Sigamos entonces, cuando ya tenemos 18 dispositivos, sí nos faltaron algunos. Excelente. ¿Qué hice yo? Aquí estamos. Entonces, en esta estábamos saliendo de esta. Muy bien. Y el tiempo se nos está agotando, mis hermanos. Pero como es una hora, tenemos 8 minutos. Vamos a esta. Oh, solo para dejarlos así como pendiente para la otra clase. Esta es la otra clase que vamos a tener, ¿verdad? Porque ya vamos a hablar de la parte de la segunda venida. Exactamente, estamos con qué propósito viene. Y aquí están los propósitos, bueno, lo que vimos ya, los propósitos. Y ahora entramos a esto. ¿Qué explicábamos? Aquí están las dispensaciones desde Adán. Si lo logran ver, bien lo logran ver en su pantalla, ¿verdad? Aquí estamos la primera dispensación, o sea, son etapas, son periodos. Se conoce como la dispensación de la inocencia. La inocencia fueron los que estuvieron dentro del huerto del Edén. Ahí eran sin pecado, una mente sin pecado. Esa es la mente original, así como Dios los creó. Por eso es que hoy nosotros tenemos que permitir una renovación. Así dice Pablo, capítulo 12, versículo 1. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad, agradable y perfecta de Dios. Ahora bien, hablemos de renovación. ¿Qué quiere decir renovación? Renovación quiere decir volver al estado original. Entonces, nuestra mente hoy, la suya y la mía, ¿verdad? Llena de pecado. ¿Sabe qué necesitamos nosotros? Volver al estado original, vaciar nuestra mente de pecado y dejarla limpia de pecado, y ahí está, en la inocencia. Entonces ahí, cuando nosotros hacemos eso, limpiamos nuestra mente. Obviamente no soy yo, la hace el Espíritu Santo. Esa obra la hace el Espíritu Santo. Me limpia de todo pecado y me queda la mente vacía. Ahí entra una transformación. No puede haber transformación si no hay una renovación. Por eso Pablo dice que tiene que haber una renovación para la transformación. Entonces, no puede haber una transformación si no hay una renovación. Entonces, entrando a la inocencia, Dios hace una renovación en nosotros, y ahí es donde habla a la carta a los Corintios. Pablo dice, 5:7, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esa es la inocencia. Entonces, en el periodo de la inocencia fue cuando estuvo Adán y Eva dentro del huerto del Edén. Luego salen, son expulsados por su desobediencia. Ahí ocurre la primera muerte, la muerte espiritual, ¿verdad?
ya la muerte física ya fue afuera, ya había salido él cuando muere. Entonces, y también Abel ya muere afuera, obviamente adentro no hubo hijos, ya los hijos están afuera, ¿verdad? Y entra el periodo de conciencia. El periodo de conciencia es porque todo lo que el ser humano hacía estaba consciente que era malo. Y Génesis 6:6, por ejemplo, dice, y la maldad subió a Dios a tal grado que le dolió en su corazón y se arrepintió de haber hecho hombre en la tierra. Fue tanta la maldad que llegó hasta el trono de Dios en el tiempo de conciencia. El hombre ya era consciente. Caín ya era consciente que estaba haciendo un daño a su hermano, ya era consciente. Eso se llama tiempo de conciencia. Recuerden algo, cada dispensación es terminada con un evento. Ese mismo evento da inicio a otra dispensación. Entonces, en el caso de Adán, de la inocencia, la salida del huerto fue el final de la inocencia, pero fue el inicio de la conciencia. Cuando termina la conciencia con el diluvio. El diluvio le da fin al periodo de la conciencia, pero le da inicio al periodo del gobierno humano. En el gobierno humano, ahí están todos y enfrentan la Torre de Babel. ¿Recuerdan ustedes? La Torre de Babel es el inicio del gobierno humano. Ahí Dios destruye, confunde las lenguas y se echa a perder todo, ¿no? Entonces, también, aunque sea el inicio del gobierno humano, da inicio, perdón, el final del gobierno humano, pero da inicio al periodo de la promesa. Entonces, la promesa es el tiempo de, ¿qué le digo? De los patriarcas. Ahí está Abraham, ahí están todos los patriarcas en ese tiempo de la promesa. Después de la promesa, perdón, es que algo me está diciendo ahí. Después de la promesa, dice, un participante le ha solicitado que inicie, comparación, no voy a denegar por hoy. Bueno, después de la promesa, termina con la salida del pueblo, ¿verdad? Y va para el desierto, inicia otro periodo. Termina la promesa y entra Moisés en la liberación del pueblo, se establecen en Israel y entra el periodo de la ley. El periodo de la ley es lo que antecede o lo que está antes de Cristo. Ya, esa es otra dispensación. Ahí se recuerdan que cada periodo tiene un propósito en Dios para la humanidad. Todo. Esta es la historia del recorrido de la humanidad desde su creación. Ahora, la ley también tiene un propósito. La ley vino a cumplir su propósito. ¿Cuál fue el propósito de la ley? ¿Que el ser humano la cumpliera? No, nunca. Dios nunca creó la ley para que nosotros la cumpliésemos. ¿Estamos claros en eso? Eso tenemos que tener bien claro. La ley no la hizo Dios para que la cumpliesen. La ley la hizo Dios para que nos señalara la condición. Entonces la ley lo que hizo fue hacerme ver que yo era pecador. Porque mataba, pero como no había una ley, yo no pensaba que era pecador. Cuando vino la ley, no matarás, entonces me hizo ver que yo era un asesino. Robaba y entonces no había ley, yo normal. Tenía necesidad y lo agarré. Pero cuando vino la ley, no robarás, me hace ver como un ladrón. Entonces, ¿qué hizo la ley? Señalarme mi condición. Y me señaló tanto que me dijo que yo era un condenado, porque ahí se recuerda que la ley no perdona, la ley juzga. Para la ley, si usted es inocente, queda libre, pero si usted es culpable, queda condenado. Y todas nuestras obras nos condenaban. Así que la ley, por eso dice Pablo, que la ley viene a ser un ayo, una guía, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo la ley? Decirnos, estás condenado y tu condena es tanta que no puedes pagar. Entonces la ley nos dice, solo tienes una alternativa, la gracia de Cristo. Entonces la ley que hizo nos llevó a Cristo, porque sin Cristo estábamos literalmente condenados. Eso fue lo que hizo la ley. ¿Vino a cumplir su propósito? Sí, el propósito era llevarnos a Cristo. Y eso precisamente vino, porque sin la ley usted no se hubiera sentido culpable, no necesitaría a Cristo entonces, no necesitaría gracia, no necesitaría salvación, porque no era señalado. Pero cuando la ley vino, nos marcó, nos evidenció, nos señaló, nos puso en evidencia nuestra condición y nos vimos condenados, pecadores, merecidos de castigo. ¿Cómo podemos evitar el castigo? Por nuestra cuenta ninguna, a través de Cristo nada más. Y ahí es donde llega la gracia. Entonces, cuando viene Cristo,
termina la ley, el periodo de ley, ¿ya? Y entra la gracia, y ahí lo están viendo en pantalla ustedes. ¿Cuándo meramente, en qué punto entra la gracia, verdad? ¿Con el nacimiento? No, con la muerte. Ahí se recuerdan que es la muerte la que nos da la salvación, porque Cristo, pongan una imaginación algo, ¿verdad? Está toda la fila de los condenados, merecido a ser condenados. Cristo nos mira, tiene compasión de nosotros, toma nuestro lugar, él utiliza ese lugar nuestro de la fila para ser condenado, te da a condenación por nosotros. Tanto así que dice Isaías 53 que él murió como un malhechor, rodeado de malhechores, porque él se ubicó en mi lugar como un malhechor. Y al morir, ahí es donde tiene efecto la gracia. Sin la muerte de Cristo no hay gracia efectiva. No tiene efecto la gracia sin la muerte de Cristo. Entonces, ¿dónde se da el efecto de la gracia? En la muerte de Cristo. Allí se da el efecto de la gracia. Ahí, porque fue donde Él se dio en nuestro lugar. Muy bien. Si ustedes quieren, nos quedamos ahí y luego entramos al periodo de gracia, que hay mucho que hablar de la gracia también, pero está a ver por qué ya estamos sí, en las 9. Si hay alguien que quiera comentar algo en lo que tenemos en pantalla por ahí, podemos todavía oírlos un poquitito, ¿no? Si no, pues ya nos vamos a ir despidiendo. Hermano, con una consulta, eso que usted nos está hablando ahorita, yo he escuchado hablar algo acerca de las dispensaciones. Esas son las dispensaciones. Esas son las dispensaciones. Esas son las dispensaciones, precisamente. 3, 4, 5, 6, 7, son 8 prácticamente. 1, 2, 3, Lo que 4. pasa es que la gracia, vea, la gracia entra como una dispensación, pero no la gran tribulación. Y aquí sí entra este periodo como una dispensación, ¿verdad? Entonces prácticamente se mencionan que son 7, algunos cuentan que son 8, porque toman la gran tribulación como una dispensación también, ¿verdad? Aunque la gran tribulación solo la registra Daniel en la semana 70. Esta sería la semana 70 de Daniel, porque si hablamos de Daniel, la semana 69 se da aquí, ¿ve? Aquí cumple con la muerte del Mesías. Literalmente la semana 69 dice Daniel que termina con la muerte del Mesías, y la muerte del Mesías se da exactamente allí, en esta, aquí, ¿verdad? Entonces ahí termina la semana 69. ¿Qué corresponde? La semana 70. Sin embargo, entre la 70 y la 69 hay un tiempo de gracia. Por eso entendamos gracia, es un tiempo de regalo, es un regalo, o sea, no hay un tiempo determinado. En cualquier momento él puede venir porque ya la 69 terminó con su muerte, ¿verdad? Entonces, ¿qué toca? La 70. Pero él está esperando, como dice Pedro, a que todos procedan al arrepentimiento, que ninguno perezca, ¿verdad? Entonces, ya la semana 70 es la gran tribulación. Así sí está registrada en las semana 70 de Daniel, ¿verdad? Así es, mi hermano. Pero sí, esas son las dispensaciones. Ahí están los periodos de la humanidad, el registro de la historia. Muy bien. ¿Alguien más? Porque nos vamos a quedar ahí hoy, porque no vamos a entrar a hablar del periodo de la gracia. Hasta ahí nos quedamos hoy, en ese cuadro. ¿Estamos bien? Ok. Entonces, si ustedes quieren, nos vamos despidiendo ya. Gracias por estar todos acá. La próxima semana, Dios mediante, nos vemos otra vez. Estudie, lea. Y entonces cuando viene acá, nos comenta si tiene alguna duda, nos comentan y ahí trataremos de darle alguna respuesta, según Dios nos dirija, a sus comentarios o sus dudas. Por ahora, gracias por estar conectados. Que Dios les bendiga a todos. Feliz noche. Fuerte abrazo donde quiera que estén. Feliz noche. Amén, Gracias, hermano. Feliz Dios noche, bendiga. hermano Ever. Gracias, mi hermano Ronnie, desde Cugulco. Excelente, Amén. bendiciones. Amén, Buenas hermano. noches. Bendiciones. Dios le bendiga, hermana Aide. Feliz noche. Dios le Gracias, bendiga hermanos. a Que las dos. Ahí. descanse. Aunque sea la mano, Bendiciones, amigo. Ahí. hermano. Está bien, excelente. Bendiciones, mi hermano Sergio. Amén. Buenas noches. Dios le bendiga, hermano. Gracias, mi hermano Marcelino. Dios le bendiga. Muy bien.